Mi nombre es Andrea Durán, colaboradora de CEMEX México, y los acompañaré en esta sesión. Esta presentación tendrá una duración de 50 minutos. Al terminar, haremos una dinámica con aquellas personas que hayan tenido una permanencia total en la sesión. Esta dinámica se llevará a cabo por medio de Kahoot, donde haremos un repaso de los temas vistos y reconoceremos su atención con 2 premios relacionados con tecnología y asesoría especializada. Favor de, más adelante, tener a la mano su celular e ingresar a www.kahoot.it o mediante la aplicación si ya la tienen descargada en su celular. Más adelante les compartiremos también el PIN de la dinámica. Para entrar, deberán registrarse con su nombre y apellido que registraron en esta sesión. Finalmente, vamos a cerrar con un espacio de preguntas de los asistentes de 15 minutos. Les recordamos que al participar y estar presente en esta conferencia, están aceptando la dinámica de la sesión y la información que nos compartan será tratada conforme al aviso de privacidad publicado en la página web www.cemexmexico.com/legal. En caso de alguna falla en la señal del expositor, les pediremos de su paciencia mientras se logra una reconexión. Asimismo, si alguno de ustedes se llega a desconectar, podrán entrar nuevamente con el mismo link utilizado. Los invitamos a estar enviando sus preguntas por aquí mismo en Zoom a través del icono que se encuentra en el panel de instrumentos con las letras Q&A. Ahora es momento de presentar a nuestra expositora del día de hoy, Elina Hernández. Ella es ingeniera industrial con especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque en Colombia y máster en ingeniería con énfasis en sistemas de calidad y productividad del sistema del Tecnológico de Monterrey. Especializada en implementar metodologías como Lean Six Sigma, Agile, Business Process Management y Building Information Modeling. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector de la construcción, liderando la implementación de Lean Construction, Management, Logistic y Six Sigma, en proyectos de tipo comercial, carretero, residencial e industrial de alta y media complejidad en el sector público y privado en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y México. Actualmente desempeña el cargo de gerente de desarrollo de segmento y nuevos negocios en CEMEX y lidera la unidad de negocio ConstruHub de diseño e ingeniería BIM. Elin, te damos la bienvenida. Andrea, muchas gracias, mucho gusto el poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta sesión. Gracias a todos los que se están conectando hoy. Vamos a pasar inmediatamente, como lo comenta Andrea, para iniciar nuestra sesión, hablar un poco de cómo vamos a estar estructurando el día de hoy la charla, ¿ok? Vamos inicialmente a hablar un poco, a ponernos en contexto sobre dónde estamos hoy en día en el sector. Siempre me parece importante que hagamos una retrospectiva y entendamos el porqué de la necesidad de cambio. Luego vamos a hablar un poco de este tema de agilismo. Como lo comentamos, esta ponencia la hemos titulado como BIM Agile, una estrategia para proyectos de alta variabilidad, y vamos a hablar un poquito por qué este término de agilismo cae muy bien para proyectos de construcción hoy en día. Como es importante hablar de temas de tecnología, igualmente vamos a introducir un poco el término BIM enfocado hacia entornos ágiles. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque hemos revisado un poco de temas BIM. Muchos de ustedes hoy en día conocen la palabra en un pequeño, mediano o alto grado, pero la idea es situarnos y entender cómo BIM hace match en todo este tema de entornos ágiles. Y muy importante, parte de tener esta conferencia con ustedes es decirles cuáles son los pasos para implementar. Muchas veces nos hablan del qué es, pero el cómo llegar a implementarlo se queda a media marcha. Entonces, hoy vamos a ver de manera muy general el cómo poderlo implementar, el tomar esas buenas prácticas y empezar a dar pasos que nos permitan evolucionar en la forma de gestionar proyectos. Y finalmente, como menciona Andrea, vamos a revisar la parte y vamos a hacer una dinámica en Kahoot que nos permita entrar en ese ejercicio mental de ver cómo desarrollamos o cómo se desarrollaría en un entorno ágil un proyecto de construcción, y pasaremos finalmente a la sección de Q&A. Una vez más, gracias y por favor tómense un buen café, vamos a estar conectados, son 50 minutos que les pido, tengamos una sesión bastante dinámica, bastante interesante. Vayan por favor en la sección de Q&A
sus preguntas, no esperemos hasta el final porque vamos a hacer una preselección de algunas 2, 3 preguntas dependiendo de cómo nos dé el tiempo para responderlas hacia el final de la sesión. Sin más por el momento, vamos entonces a iniciar. Para hablar un poco de los antecedentes del sector, es muy importante hablar hoy en día cómo trabajamos en el sector, ¿no? ¿Cuál es la dinámica para entrar a contratar los proyectos? Y la realidad es que hoy en día los proyectos de construcción, en su mayoría, los que están asociados a la parte de proyectos de vivienda y usos mixtos, siguen un flujo de trabajo, un flujo de contratación típico de un diseño, concurso, construcción. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos este tipo de esquemas de contratación o de gestión de proyectos, lo que estamos haciendo es dejando un alto grado de responsabilidad y un alto grado de riesgo al dueño del proyecto, ¿vale? Para que este sea el que de alguna u otra forma empuje el éxito del mismo y las demás partes, que es el que ejecuta y el que diseña, pues se vuelven partes que articulan, más no están 100% alineadas al objetivo final del desarrollador del proyecto. Vamos a ver un poquito el tema de los esquemas de contratación hoy en día en México y me gusta darles y traerles datos que hemos venido ahora sí que recogiendo con algunos de ustedes como desarrolladores y constructores, donde tenemos aquí una base de 10 desarrolladores y constructores de proyectos y vamos a explicar los tipos de esquemas de contratación que hemos encontrado para estos proyectos. Existen actualmente 4 tipos de contratación o esquemas de contratación que se manejan en el sector. El que comenté inicialmente, el de diseño, concurso y construcción, es el más popular, siendo alrededor del 75% de las empresas encuestadas las que optan por usar este tipo de esquemas de contratación y evidentemente el riesgo asociado a este tipo de contratación es bastante alto. ¿Ok? Ahora, hay otras empresas que han evolucionado un poquito más su forma de trabajar, donde involucran o comparten mucho más el riesgo y el éxito del proyecto con la persona que construye y existen estos famosos contratos de diseño-construcción donde alrededor de un 15% de las empresas encuestadas están trabajando bajo este grado o bajo este contratación. Otras están trabajando bajo un modelo de contratación de general contractor o contratista general, donde se busca que el contratista general sea también corresponsable del éxito del proyecto y asimismo se pueda diluir o compartir el riesgo de una forma más equilibrada. Y voy a colocar este término y lastimosamente son muy pocas, de hecho solamente una empresa de las encuestadas empieza a trabajar contratos colaborativos, donde estos contratos colaborativos tienen una peculiaridad muy interesante que la vamos a ver hacia adelante, pero básicamente hacemos que todo el engranaje y la responsabilidad se equilibre entre el que diseña, el que construye, el que promueve ese proyecto y finalmente hasta los mismos proveedores pueden entrar en una dinámica de ganancias o beneficios mutuos en dado caso de que el proyecto pueda avanzar de una buena manera. Entonces, esto es importante y lo quería traer a la mesa porque esto va muy asociado del por qué debemos flexibilizar la forma en que hoy en día trabajamos los proyectos de construcción. Ahora, teniendo en cuenta esto, también hay un agravante interesante en el sector que ya ha venido desde muchos años atrás, y es el uso de modelos tradicionales como CAD o dibujos, como lo conocemos, para analizar el desempeño del proyecto. Este famoso cruce interdisciplinar que se hace con planos 2D, a pesar de que ha sido muy popular durante los últimos 40, 50 años, la realidad es que es la forma más costosa y más demandante en tiempo para poder asegurar la constructabilidad del proyecto. Y hablamos de constructabilidad porque en el papel todo se aguanta, ¿no? Y normalmente el hecho de tener un cruce en 2D no nos asegura ni nos lleva a un punto de comparación que nos permita recrear la construcción que se va a dar en un periodo de tiempo hacia adelante. Y esto es lo que pasa normalmente. Este tipo de imágenes que ustedes ven son imágenes reales que pasan en las obras y no solamente en las obras en México, sino me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, inclusive también en Europa se ve este tipo de
condiciones que se dan por hacer una coordinación de una manera no eficiente. Normalmente vemos este tipo de temas en los planos, ¿no? Este tipo de cuestiones en los planos no se ve, pero ya cuando se instala o se va a obra, pues esta condición es muy particular. Misma condición de la foto de la derecha y misma condición de la foto superior. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente dejamos que esos pequeños detalles lo resuelvan en obra. ¿Qué es lo que siempre escuchamos de nuestras áreas de planeación o de nuestras áreas de diseño? No te preocupes por los detalles, dejemos que eso lo resuelvan en obra. Y realmente sí, la gente en obra resuelve, pero tenemos situaciones que nos pueden agravar no solamente la calidad, sino la condición del proyecto bajo este tipo de esquemas. Listo, nos vamos a mover un poquito hacia adelante, vamos a hablar de lo que hemos visto también en el sector. Estamos pensando, seguimos pensando los proyectos hoy en día en ahorrar los centavos, pero no cuidamos los pesos. Costeamos para la construcción, costeamos para que el numerito mágico salga, pero muy pocas veces pensamos en diseñar para presupuestar la operación y el mantenimiento. Normalmente el ciclo de vida no termina cuando se construye un proyecto, sino que sigue en fases de operación y mantenimiento, donde ya sea el mismo promotor del proyecto o alguien más que entre a operar, va a tener que destinar un porcentaje de dinero para atender las condiciones de uso normal del edificio o de la infraestructura en este caso. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que por tratar de cumplir el número mágico que da en la prefactibilidad del proyecto, entramos a hacer unos tipos de evaluaciones pensando en el corto plazo, ¿no? Pensando que en el número del presupuesto dé para que la gente de construcción entre a hacer lo que tiene que hacer, y luego encontramos estas situaciones en obra, especificaciones que tal vez no fueron las más recomendadas, situaciones que no nos permiten tener un grado de calidad, un grado de satisfacción de los elementos o las estructuras que estamos construyendo, y evidentemente vamos a sacrificar o erosionar la experiencia del cliente final, que es el que va a ver y va a vivir todo este tipo de deficiencias que encontramos. Finalmente, nos vamos a centrar un poco en dónde estamos. Ya viendo toda esta cantidad de temas que son muy comunes en el sector, es claro ver que la forma en que actualmente estamos generando, gestionando los proyectos, no es la respuesta más adecuada hoy en día, teniendo en cuenta cosas que son muy obvias. Primer tema, los proyectos de construcción nunca son estáticos, nunca cerramos un proyecto y decimos que ese proyecto se mantiene en la construcción. Normalmente los proyectos mutan, se desarrollan, evolucionan durante el tiempo del diseño y durante el tiempo de la construcción. Por ende, necesitamos tener cierto grado de flexibilidad y un enfoque mucho más abierto a entregar o hacer pequeñas modificaciones que vayan acomodando el alcance final del producto, que en este caso es el proyecto, y podamos lograr mitigar mucho más el riesgo de lo que hoy en día estamos logrando con enfoques tradicionales. Para traerles un poco números, aquí está algunos números de un informe de la situación inmobiliaria en México que lo presentó el año pasado el BBVA, donde pues vemos que la contracción del sector es bastante, una contracción del 5% con respecto al 2019, y vemos números pues no tan alentadores, vemos números a la baja que van a seguir atenuando la situación del sector, y que de no hacer cambios en la forma de trabajar, en la forma de acomodarnos y mover las fichas, muy seguramente vamos a entrar en una dinámica donde no vamos a ser competitivos y donde solamente los que son capaces de cambiar son los que van a entrar en un grado de competitividad y de visual del mercado mucho más eficiente y notorio. Ahora, con base en eso, la pregunta entonces es, pues, ¿qué debemos enfocar? ¿Qué debemos cambiar para lograr digamos que una gestión de proyectos sostenible y una gestión de proyectos que nos permita evolucionar según el ritmo y la cadencia de cambios que traiga el proyecto? Los cambios nunca se van a acabar, el cliente siempre va a querer cambiar, las condiciones del entorno nos van a hacer cambiar. Entonces, es poco inteligente pensar que no van a haber cambios y que vamos a poder cerrar con un carpetazo un proyecto, congelarlo
y evitar que este se mueva en el tiempo. Lo que sí debemos hacer es actuar en anticipación y ver cómo manejamos esos cambios para que sean cambios controlados y, lo más importante, cambios informados entre las partes que ejecutan el proyecto. Y es por eso que vamos a empezar a hablar y vamos a adentrarnos un poco en el tema de las metodologías ágiles. Antes de hablar de metodologías ágiles, y como lo que menos me gusta es suponer que la audiencia que hoy en día tenemos conoce de estos términos, es importante arrancar a ver qué es una metodología ágil. Y este tema para las personas que normalmente, porque el agilismo muchas veces se ve asociado hacia la parte de desarrollo de software solamente o desarrollo de producto, pues resulta que este término ha migrado hacia la construcción par de años atrás y ha venido tomando mucho más fuerza desde el 2018 hasta la fecha en proyectos de construcción. Contrario a lo que normalmente menciona un PMI, donde pues veíamos que un proyecto de construcción es el típico proyecto donde tenemos de alguna otra forma que gestionarlo de una manera muy tradicional, donde tenemos que documentar hasta el más mínimo detalle, pero esa documentación, dada la cantidad de cambios, se vuelve obsoleta y va quedando desactualizada en el tiempo. Por ende, el tema de las metodologías ágiles es un enfoque, ojo, que no es el único, pero si se mezcla en diferentes aspectos con otras herramientas de gestión de proyectos, puede ser una fórmula muy potente para llevar a cabo un proyecto. Este tema de metodologías ágiles fue lanzado más o menos hacia el 2001, alrededor de 17 expertos en gestión de proyectos de desarrollo de software definieron 12 principios de la metodología, donde vamos a hablar ahorita no de principios, sino de 4 fundamentos. Un fundamento muy importante es el pensamiento centrado en el valor. Muchas veces nosotros como dueños del proyecto o como constructores pensamos es en lo que a mí me conviene, más no lo que le conviene al cliente. Y eso es un punto bien importante que hoy en día hace mucho énfasis en las metodologías ágiles, y es que centran el valor a lo que realmente necesita el cliente. Hoy en día el cliente necesita tener un espacio demasiado grande en X o Y aspecto. Hoy en día el cliente está buscando espacios más abiertos en sus residencias. Hoy en día le están dando mucha más apertura a tener 25 tomas corrientes en sus departamentos. O sea, ¿qué es lo que el cliente hoy en día necesita y qué es lo mínimo que va a hacer que el cliente se sienta satisfecho para poder decir, cumplieron con mi expectativa? Entonces, este tema del pensamiento centrado en el valor es lo que el cliente está dispuesto a pagarme por lo que él necesita, es lo que habla el tema del agilismo. Ahora, un punto que va conectado con el primero es: no tenemos que enfocarnos en documentar absolutamente todo. Muchos de los que estamos aquí hemos estado participando en proyectos demasiado robustos, donde tenemos cantidades de documentación, de prerequisitos, de project plans, de criterios de calidad, de prácticamente biblias de calidad donde tenemos que entrar a hacer revisiones, pero realmente lo que nos promueve esta metodología ágil es, oiga, no promueva tanto la documentación excesiva. No quiere decir, ojo, que en agilismo no documentemos, pero vamos a documentar lo necesario para poder tener un registro que nos permita guiar la tendencia del cambio. Y ahora esto va pegado, a la parte de trabajar, digamos que partido en el tiempo, lo que voy haciendo. En vez de pensar en todo el proyecto como un 100% y querer cerrar el proyecto al 100%, pues busquemos hacer entregas incrementales donde permitamos enfocarnos en, según el timeline del proyecto, los requisitos que va a tener esa zona específica que voy a construir. No hay necesidad, y en algún momento comentábamos también con algunos que hemos tenido la oportunidad de hablar, no hay necesidad en un project plan de fijarnos qué va a pasar en 12, 24 meses donde ya tengamos que hacer los acabados finales, si no nos estamos enfocando en los siguientes 3 meses, que son los que me van a dar certidumbre de poder cumplir con todos los 21 meses que nos van a quedar de trabajo. Entonces, importante hablar, lotes pequeños, importante hablar de desarrollo incremental del proyecto para enfocarnos en lo que hoy en día me compete. Movimiento de tierras, estructura.
acabados hacia adelante o hacer algo que en su momento va a ser una preocupación, pero si no resuelvo esto que está de primeras, difícilmente pues va a haber un impacto relevante hacia adelante en la parte de acabados. Otro tema bien importante es la parte de eliminación de residuos. Siempre nos enfocamos mucho en buscar cómo nos acomodamos a lo que el presupuesto nos da, pero no nos estamos enfocando muchas veces en entender que un residuo o un desperdicio no solamente se enfoca en la obra, sino en cómo estoy siendo capaz de cumplir los requisitos de mi cliente, de cumplir esos criterios de aceptación que el cliente me esté pidiendo y de ir incrementalmente desarrollando el proyecto de tal manera que me evite reproceso en la parte de diseño y planeación de proyecto. Si logro controlar esas variables en el diseño y la planeación del proyecto, evidentemente, cuando lleguemos a la parte de ejecución, le vamos a facilitar la vida a la persona que está construyendo. Pero si traemos un desorden de principio, pues lo que va a pasar es lo que hoy en día vemos lastimosamente en la mayoría de las obras, y es que tenemos todo un cuerpo de bomberos trabajando para ejecutar proyectos que están prácticamente en llamas, ¿no? Donde tenemos que estar resolviendo problemas todos los días. Ahora bien, un punto importante también a rescatar de esto, y es en qué consiste la metodología. Ya hablamos un tema de que son ciclos cortos de retroalimentación. ¿Qué buscamos en las metodologías ágiles? No esperar a que todo el proyecto esté listo para decirle al arquitecto, ¿sabes qué? Cámbiame esto. No esperar a que todo el proyecto ya esté para que después de la coordinación final, cuando ya entregó el estructurista, el arquitecto y el de instalaciones, decirle a todo el equipo de diseño que no nos gustó X o Y. Lo que tratamos de hacer en las metodologías ágiles es provocar una retroalimentación de manera continua, corta, que nos permita de manera muy visual, y luego vamos a revisar el tema con la parte BIM, de adaptarnos a los cambios que requiera el cliente / el proyecto. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer siempre y cuando seamos capaces de, en conjunto con todo el equipo de especialistas, buscar esa retroalimentación. Redefinir prioridades, lo que les digo, no podemos pensar hoy en día en temas de acabados, paisajismos, cuando tenemos que resolver un tema principal que es la estructura del proyecto, por ponerles un ejemplo. Entonces, definamos las prioridades. ¿Qué requisitos van a cambiar? Entregas frecuentes. No podemos esperar a decirle al arquitecto o al de instalaciones o al estructurista que termine de hacer su corrida y que al final pues vamos a hacer el cruce de ingenierías. Deberíamos, desde todas las fases de diseño del proyecto, generar una coordinación que nos permita iterar el proyecto a nivel integral 360 para ver qué cambios vamos haciendo en los 3 sistemas, porque el proyecto no se construye estructura por un lado, arquitectura por un lado y luego las instalaciones. El proyecto se construye de manera conjunta. Por eso, en la parte de la preconstrucción debemos generar esa misma cadencia de revisión que nos permita evaluar de manera 360 que el proyecto va cumpliendo con los requerimientos del cliente. Pivoteo rápido. Esto no se trata de tomar decisiones en 3 semanas, en un mes o en una semana que nos volvamos a ver. Vamos a estar iterando de tal manera que identifiquemos interferencias, inconsistencias, faltantes, como ustedes lo quieran llamar en el proyecto, y vayamos tomando cursos de acción específicos en el momento. Y lanzamientos frecuentes. ¿A qué se refiere la palabra lanzamientos frecuentes? De poder darle al proyecto, darle al cliente una visual de cómo va el proyecto. Si estamos hablando de una torre de 25 pisos, pues no esperemos hasta tener la definición de la terraza para decirle al cliente que en la cimentación siempre sí tenemos que colocar un muro de contención, ¿no? Sino que si vamos a construir de abajo hacia arriba, como hasta hoy en día estamos construyendo, pues podemos llevar esa misma dinámica para ir asegurando paso a paso cada uno de los bloques de construcción que se definan en el proyecto. En la parte derecha ustedes ven un gráfico. Este gráfico está en la guía ágil que promueve el PMI, donde básicamente este modelo se llama el modelo de complejidad Stanzi, donde nos muestra en qué tipo, según el grado de incertidumbre que tenga el proyecto, qué enfoque deberíamos adaptar. La realidad es que los proyectos de construcción jamás
van a estar denominados dentro de baja incertidumbre o denominados como proyectos sencillos, sino que siempre vamos a estar trabajando proyectos complejos y proyectos que de alguna otra forma pueden llegar a ser complicados. Ojo, y la palabra complejidad comúnmente es definida como la incapacidad para definir de manera simple todo el proyecto. Cada vez que le preguntamos al cliente qué quiere y no es capaz de darme una palabra simple o un detalle de alguna otra forma simple y estructurado, es porque es un proyecto complejo. Por ende, que sea complejo no está mal. Lo malo es poder o querer adaptar enfoques demasiado lineales para un proyecto que trae demasiadas variables en juego. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los proyectos de construcción, algunos están un poquito más tirados hacia arriba, pero la realidad es que son proyectos complicados, de complejidad media-alta, y para este tipo de proyectos lo más recomendable es trabajar enfoques adaptativos, y dentro de los enfoques adaptativos tenemos toda la parte de metodologías ágiles. Listo. Ahora vamos a correr un poquito y vamos a revisar el tema de cuáles son las personas o cuáles son los roles y las responsabilidades de los proyectos o las personas que trabajan en metodologías ágiles. Y aquí voy a citar 4 roles que son, y los voy a homologar como hoy en día los conocemos en el sector, para que entiendan e identifiquen en qué parte ustedes se encuentran del proceso, porque esto es algo que involucra a todos los stakeholders o todos los interesados del proceso. Vamos a hablar de un Product Owner, que es como lo llamamos en esta metodología. El Product Owner es precisamente el representante del dueño, el representante del producto, o el gerente de proyectos, en este caso si lo homologamos a lo que hoy en día lo conocemos en el sector de la construcción, donde su principal objetivo es definir todas las necesidades, objetivos, expectativas que necesita cumplir el cliente / el proyecto. Es la persona que tiene que levantar los requisitos del negocio, que tiene que definir la ficha técnica, que tiene que definir muy bien la prioridad del trabajo que se va a ir desarrollando, y muy importante, que tiene que comunicar y dar visibilidad a todas las partes interesadas del proyecto de lo que se tiene como trabajo comprometido y como trabajo pendiente. Es la persona que va a estar de alguna otra forma repartiendo las necesidades del proyecto a los equipos, que más adelante vamos a ver qué es. ¿Qué cualidades debe tener este Product Owner? Debe, uno, fundamental, y es lo que siempre la embarramos en el sector, comunicación. Tiene que saber comunicar asertivamente los requisitos, expectativas, con la mayor claridad posible, porque eso es lo que nos pasa, suponemos mucho en el sector, y lo que no está escrito, pues es como vía libre para nosotros hacer lo que queramos, y la realidad es que tiene que ser una persona demasiado perspicaz para comunicar muy bien los requisitos del proyecto y buscar tener siempre una mentalidad MVP, ¿no? Y esta mentalidad MVP es una mentalidad que permita ir desarrollando un producto mínimo viable. Si hoy en día nuestra prioridad no es la azotea y cuál va a ser la marca del barbecue, cuando ni siquiera estamos definiendo cuál va a ser la dinámica de la estructura, el diseño estructural, es la persona que tiene que ir por cada una de las fases del proyecto definiendo cuál es el producto mínimo viable que tiene que salir en cada una de las fases. Por eso, si digamos que recapitulamos un poquito o lo colocamos en términos del sector, estaríamos hablando del gerente de proyectos o del representante del dueño, o normalmente pues las gerencias del proyecto son las que se encargan de hacer esta articulación. Importante también hablar de otra figura, que es el famoso Scrum Master, que ustedes hoy en día pueden googlear Scrum Master y les pueden salir 20,000 cosas, pero si lo aterrizamos hacia quién dentro de nuestra estructura actual de proyectos es el que lleva ahora sí que el disfraz del Scrum Master o la gorra del Scrum Master, es nuestro coordinador de proyectos, o muchas veces ahorita lo estamos colocando como el coordinador BIM. ¿Y por qué es el coordinador de proyectos y el coordinador BIM el que tiene que fungir como este Scrum Master? Primero y más fundamental, el objetivo es facilitar la coordinación dinámica del proyecto. Un coordinador BIM es el que tiene que repartir la pelota, es el que tiene que tomar esos inputs del Product Owner,
representarlos, cruzarlos, comunicarlos con los demás especialistas y recrear las expectativas, una maqueta o un prototipo para decirle al product owner, a ver, esto fue lo que entendí, ¿es esto? ¿Sí o no? Ok. Entonces, es la persona que tiene que ir materializando la visión del proyecto y notificando, mandando alertas, ojalá preventivas, donde se puedan tomar acciones o cursos de acción que eviten un reproceso y que lleven a una gestión mucho más dinámica del proyecto. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pues trabajar muy de la mano con el Product Owner, muy de la mano. Tiene que asegurar todos los flujos de algo que se llama DOR y DOT. ¿Qué es este DOR y DOT? DOR es el Definition of Ready, que es la definición de cuándo estamos listos, y el DOT es el Definition of Done, cuando ya terminamos. El Definition of Ready, ¿qué es? A ver, yo no puedo empezar a hablar de hacer la estructura, no sé, del 5º piso, si no hemos definido con base en el estudio de suelos cuál va a ser la cimentación, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de la siguiente fase, debemos tener ese Definition of Ready. ¿Qué es el Definition of Ready? Ah, pues necesitamos la mecánica de suelos, necesitamos el concepto del suelista, necesitamos todo lo que necesitemos para decir, listo, esto ya está, para entregárselo al estructurista y que él proceda a hacer su parte del trabajo. ¿Listo? Y el Definition of Done es digamos que todos esos criterios o definiciones de requerimientos del proyecto, que lo vamos a llamar luego User Stories, todos los requerimientos que se tengan de una actividad en específica, que se cumplan esos criterios de aceptación que se definieron en conjunto para el proyecto, eso es lo que nos da a nosotros la terminación de, oiga, esto ya lo recibí, cumple, ¿no? Y eso es la parte que tiene que hacer el Scrum Master. ¿Qué tiene que tener esta persona? Igual, comunicación, liderazgo participativo, visión estratégica, porque esta persona tiene que estar pivoteando entre todas las partes. Igualmente, una mentalidad de MVP. Es una persona que tiene que trabajar de una manera muy lean, muy adecuada, muy mínima para la fase del proyecto que esté desarrollando. ¿Listo? Ahora nos vamos a pasar a otro punto y vamos a darle un poquito más de cadencia a la presentación. Hay un término que se llama el SQUAT. Y el SQUAT, si lo pasamos a territorio de construcción, vamos a estar hablando de todo el equipo de diseño. Llámese el arquitecto, el estructurista, el proyectista de instalaciones, el geotecnista, todas las personas que se encarguen de materializar los criterios del proyecto a nivel de diseños, cumplimientos de norma, criterios de diseños, etc., etc., se denomina el SQUAT, ¿no? O en otros términos sería el equipo Scrum, ¿no? O el Scrum Team. Pero digamos que me gusta mucho más utilizar este tema de SQUAT porque realmente, aunque cada equipo es autogestionado y cada parte de arquitectos estructuristas son autogestionados, son un grupo de personas que se enfocan en transformar los requerimientos del proyecto en incrementos de producto. ¿Qué es lo que siempre nos pasa aquí? Que le damos vía libre al arquitecto, al estructurista y a las instalaciones a trabajar de manera separada sin una comunicación realmente asertiva, y lo que tenemos normalmente es un Frankenstein al final de la fase de diseño, donde cuando empezamos a hacer la coordinación, by the way, al final, ¿no? Nos encontramos que nada cumple, porque lo que uno entregó, el otro ya lo cambió y estamos trabajando en frecuencias totalmente diferentes. Entonces, muy importante que aquí este SQUAT, ¿qué es lo que debe hacer más allá de lo obvio? Que es, pues, entregar, validar criterios de diseño y que el criterio de diseño que se le solicite cumple con la norma específica para su especialidad. Aquí lo que tenemos que buscar, perdón, es que este equipo trabaje de una forma diferente, porque hoy en día están trabajando como quieren, más no como deben. Y en este tema de cómo deberían trabajar es poder estimar cada uno el tiempo y esfuerzo según el requerimiento del cliente. Y para eso es muy importante definir muy bien la claridad, con mayor claridad posible, todos los requerimientos del proyecto. Vamos a, son los encargados de ejecutar el sprint, de crear estos incrementos, esta materialización de diseño, y evidentemente, perdón,
Como lo mencionamos antes, es un equipo multifuncional y autoorganizado. Ahora nos vamos a pasar a un tema bien importante que es el QA tester. ¿Quién debería ser digamos que revisor de calidad? Y si lo pasamos igualmente a la parte de construcción, estamos hablando que en esta etapa debe haber una retroalimentación del que va a construir esos incrementos o el que va a ejecutar finalmente ese proyecto. Llámese el contratista general, llámese el coordinador de construcción, llámese el gerente de construcción, como ustedes en su dinámica diaria lo llamen, es la persona que materializa todo lo que el squad hace y lo que el Product Owner define. Por ende, la comunicación que tiene que haber entre el Product Owner y el QA Tester debe ser muy específica. ¿Por qué? Porque el QA Tester es el que le va a decir al Product Owner si se está cumpliendo o no con los criterios de aceptación que se le pidió al squad ejecutar. ¿Listo? Que los criterios de aceptación o esas actividades los vamos a llamar User Stories, ¿ok? ¿Qué busca o qué tiene que hacer? Pues asistir, comunicación total con el Product Owner, de validar el DOT, el Definition of Done de las User Stories, probar y validar la funcionalidad, evaluar la constructabilidad, porque luego, como les mostré en imágenes anteriores, pues una cosa es el planito 2D, pero otra cosa es que la persona que ya ha construido sabe que un baño de X por X metros y le pintan la puertica hacia adelante no va a pasar, ¿no? Pero eso es algo que en el plano es muy sencillo de ver, pero solamente el que ha construido dice esto no es funcional. Por eso es importante que esta persona esté trabajando desde el principio en la definición de todo este esquema. Tiene que ser muy crítico, muy orientado, muy neutral, y tiene que tener un enfoque a soluciones. El QA tester no se va a encargar solamente de decir no pasa, no pasa, no pasa. Es la persona que le va a dar el criterio de constructabilidad al squad y le va a defender el por qué ese criterio de constructabilidad es el que se necesita o se busca para cumplir ese requerimiento del Product Owner. Entonces es bien importante que hasta aquí tengamos identificados estos 4 roles, que son los 4 roles más relevantes de la metodología y que al momento de hacer una sinergia, pues embonan muy bien en todo el proceso de diseño, planificación y evidentemente ya en una fase posterior de construcción. Listo. Ahora, ¿cómo se hace? Hay un marco de trabajo digamos que de metodologías que es el Scrum, y Scrum lo que busca es tener un marco de desarrollo basado en el aprendizaje y en la iteración. ¿Qué buscamos hacer aquí? Eliminar todas las ambigüedades. La realidad es que los proyectos de construcción son los que más ambigüedades tienen porque asumimos que el otro ya sabe lo que yo estoy pensando, ¿no? Y la realidad aquí es dejar todo de manera muy explícita, muy clara, muy transparente para que en el proceso de diseño logremos adaptar esos criterios de manera mucho más eficiente y mucho más incremental, ¿no? Que la idea es incrementalmente ir liberando todas esas adaptaciones de diseño que nos permitan tener un embone mucho más eficiente. Pero antes de hablar de qué es y cómo se lleva una metodología, no quiero perder de vista que todo el mundo sabe o no qué es BIM. Vamos a ver un video supremamente corto de unos 2 minutos para situarnos y todos entender qué es BIM. Y esto lo hago simplemente para nivelar el conocimiento de toda la audiencia. Hay unos que saben qué es BIM, hay otros que posiblemente no, hay otros que pensaron que sabía que era BIM, pero ya cuando ven esto no. Entonces me interesa que nos tomemos 2 minutos de manera muy resumida el video de Juan Hoyos, que es un compatriota colombiano mío, que explica muy breve de lo que se trata BIM. Vamos a ver. Muy seguro. Muy seguramente a estas alturas ya habrás escuchado la palabra BIM, pero ¿sabes qué es exactamente? Pues BIM son unas siglas en inglés que significan Building Information Modeling. Resulta que BIM le está dando un giro completo a la industria de la construcción tal como la conocemos. La razón, porque estamos poniendo toda la revolución tecnológica a disposición de la construcción. Ya con esto te debes hacer una idea del potencial que tiene, pero ¿qué significa que un proyecto esté usando BIM? Y más aún, ¿qué beneficio aporta? Pues te lo voy a explicar y me entenderás por qué deberías estar implementando ya BIM en tus proyectos y que no es una moda pasajera.
Por definición, tenemos que BIM es un proceso colaborativo donde todos los involucrados en un proyecto de construcción añaden y gestionan información en un modelo digital. A grandes rasgos, se trata de hacer cualquier tipo de proyecto constructivo en computadores antes de hacerlo realidad. Esas representaciones virtuales se llaman modelos y, lejos de ser un simple edificio virtual, tienen contenida toda la información del proyecto, información que puede ser consultada por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, mientras los ingenieros y arquitectos están trabajando en el proyecto, los dueños, administradores o incluso los interventores pueden consultar el estado actual del proyecto y su avance en tiempo real. Toda esa información que se está añadiendo al modelo puede ser utilizada para procesos que van desde la concepción y planeación del proyecto hasta su diseño, preconstrucción, construcción, operación, reparación y demolición. Eso que te mencioné es uno de los pilares fundamentales de BIM, y es que abarca absolutamente todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Le ves el potencial? Esto quiere decir que estamos trabajando y consultando sobre una única fuente de información del proyecto. La información está centralizada en el modelo inteligente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aún no terminamos. Muchos tienden a asociar BIM con softwares de modelado como Revit o ArchiCAD, o peor aún, dicen que simplemente es un modelo 3D, pues nada más lejos de la realidad. Ciertamente los softwares juegan un papel importantísimo en un proyecto ejecutado con BIM, pero BIM no es un software. Como te mencioné ahora, es un proceso, y con proceso hablamos de que es algo estructurado, algo que tiene una secuencia lógica y que se llega a implementar con experiencia y basado en criterios y protocolos. Claramente esa implementación y ejecución no la hace un gurú del BIM, sino que es un trabajo colaborativo en equipo donde todos están involucrados, y por eso tiene que ser estructurado. Con todo eso te estarás preguntando, bueno, ¿y qué me aporta a mí implementar BIM en el proyecto? Como los fundamentos de BIM se basan en centralizar información, trabajar colaborativamente, de forma concurrente e integrando todos los procesos constructivos, no solo aumenta enormemente la cohesión y productividad del equipo de trabajo, sino que se generan diseños más precisos, se planifica mejor la ejecución del proyecto, se eliminan baches de información, se hacen mejores análisis, se coordinan mejor los diseños, se prevén problemas en obra antes de que ocurran, se planean mantenimientos e innumerables beneficios más. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Una buena implementación logra reducir tiempos y costos de ejecución en un 20% y reprocesos en un 30%. Y no te estoy exagerando, son números reales que salieron de estudios reales llevados a cabo por empresas tan experimentadas a nivel global como McGraw-Hill Construction. Te dejo el link del estudio en la descripción. Si te ha gustado... Perfecto. Entonces, bueno, ya que logramos ponernos en contexto de lo que es y no es BIM, ahora sí vamos a entrar a detalle en dónde cabe BIM en todo este tema de agilismo. Y aquí voy a entrar a hacer unos temas o unas explicaciones bastante claras de por qué es importante implementar este tema de BIM. Como ya vimos, esto no solamente es un modelo 3D, no solamente es un software como la mayoría de pronto puede estar pensando. BIM entra aquí a jugar en temas muy importantes. Uno es que nos permite materializar. Para mí lo más importante de BIM es que nos permite construir antes de construir. Nos permite tener esa visual de cómo se va a ver eso que supuestamente el diseñador dijo que estaba bien, pero ya cuando lo veo en conjunto con todos los elementos del proyecto, me doy cuenta de cosas que en un plano 2D iba a ser imposible hacerlo. Entonces, es muy importante ver el hecho de poder materializar a través de BIM todos esos requerimientos de diseño que se vienen descolgando desde el Product Owner. Virtualizar y digitalizar la construcción, como lo mencionamos. El hecho de poder iterar 20,000 veces, 100,000 veces el proyecto antes de llevarlo a construcción es algo muy, vamos a decirlo, costeable si lo comparamos con lo que nos cuesta en obra hacer algún ajuste de algún reproceso causado por temas de diseño. Entonces es muy importante entender que estos cambios, ojo, no son fáciles porque la gente cree que como está haciendo el modelo, los cambios van a ser inmediatos y eso es falso, señores. Los cambios no son inmediatos, son rápidos comparados con lo que se puede hacer ejecutando en obra, pero va a depender mucho de la complejidad del proyecto y del cambio que queramos hacer. ¿Listo? Pero lo que sí nos permite es hacer cambios de manera muy, digamos que asertiva antes de llevarlos a obra para tomar definiciones y tomar decisiones que permitan mejorar el performance del proyecto. ¿Ok? Tema también muy importante, comunicación cross-funcional, relación entre los especialistas viendo el proyecto. El arquitecto no entiende cómo se ve su proyecto completo cuando no le pegamos
el de instalaciones y le pegamos el modelo de estructura, ¿no? Entonces somos muy incrédulos hasta no ver el proyecto completo. Ya cuando lo vemos completo, pues decimos, ah, bueno, sí, ¿no? Entonces es importante entender esta gestión muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos proyectos donde hablamos de implementar BIM y ni siquiera hacemos una coordinación de manera semanal o periódica, no le coloquemos una periodicidad, pero de manera periódica para entender cómo se va desarrollando el proyecto de manera 360, de manera integral. ¿Listo? Y un tema bien importante, la evaluación de los costos, la evaluación de los materiales, la evaluación de las cuantificaciones de manera iterativa. Yo puedo ir configurando mi presupuesto desde que tengo un proyecto tan básico, tan esquemático, tan conceptual, como afinar los números cuando ya tengo un proyecto más, digamos que más detallado que me permita tener un afine en los números de mi presupuesto final de construcción. Entonces, sí es viable poder tener la información presupuestal desde el momento inicial del proyecto, pero lo más importante que aquí quiero mencionar, y hay un término que utilizo mucho, que lo saqué de un libro del PMI, es el tema de trick of the trade, o sea, ¿qué tienen que tener o cuál es la pista o cuál es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando trabajen temas de BIM? Y es que si están trabajando BIM y le están contratando al proyectista o al diseñador o al gerente de proyectos un modelo BIM, pues debe, ojo, debe de salir al menos el 75% de la información para la construcción y el presupuesto del modelo. Si de nuestro modelo no salen planos, si de nuestro modelo no salen cantidades, si yo tengo que estar llamando a cada rato al arquitecto o al estructurista para que me haga los cambios, o si tengo que llamar a la consultoría BIM para que me hagan los cambios en las cantidades, no les están entregando BIM, por ende hay que revisar realmente qué es lo que están haciendo, ¿ok? No coloco que sale el 100% de la información, que sí podría salir, pero hoy en día no es viable ni costeable hacer un modelo a tal grado de desarrollo de dibujo o desarrollo geométrico, porque es muy costoso entendiéndolo hoy en día. O sea, hoy en día no podemos hablar de un Tesla cuando difícilmente logramos adaptar un carro híbrido sencillo, ¿no? Entonces, importante entender que hoy en día somos capaces de sacar un 75% de información del modelo. Ahora, ¿cómo podemos implementar este tema de Scrum en los proyectos de construcción? Y vamos a arrancar por lo que es un brief. Primero tenemos que tener un brief y aquí es donde la mayoría de las desarrolladoras no pasan el examen, ¿no? Decimos en país, se pelan, ¿no? En esta parte. Y el brief lo que hace es definir y entender los objetivos del proyecto, no solamente en temas de calidad, sino presupuestalmente hablando, y en qué tiempo se requiere ejecutar. Debemos, y se supone que si hacemos un buen ejercicio de prefactibilidad o de factibilidad, deberíamos tener índices que nos permitan entender por las partidas iniciales presupuestales de un proyecto cuánto nos va a valer. Y fíjense que aquí no estamos lanzando números al aire, simplemente ya hay índices que se manejan para definir, oiga, la estructura normalmente del peso presupuestal es del 55%, como en este caso, o el tema de las instalaciones es del tanto por ciento. Y sobre ese porcentaje deberíamos estar amarrando los contratos de los proyectistas para empezar a iterar algo que posteriormente vamos a hablar, que es el Target Value Cost o el Target Value Design. Diseñar con base en un objetivo de costo. No diseñar por diseñar y dejemos que el artista se exprese, sino que el artista se puede expresar siempre y cuando cumplamos con unos criterios de definición de rentabilidad del proyecto. Entonces es muy importante tener esto. Si no tenemos las reglas del juego puestas desde el principio, difícilmente vamos a poder amarrar la gestión de los diseños. Importante también que, fíjense, aquí es un poco más de números, indicadores, cuánto me va a valer la estructura, la obra gris, la obra blanca, qué incidencia, qué valor por metro cuadrado de área construida tengo, el costo de los principales insumos para la construcción, qué cuantía por metros cuadrados tenemos paramétricamente hablando. Eso lo podemos tener y eso es una base fundamental para poder hacer una gestión de agilismo precisa y con criterios claros. Otro punto importante es reglas del juego, cómo vamos a jugar, ¿no?
¿cómo voy a controlar la configuración y los entregables del diseño? No basta, señores, porque lo hemos visto en varios términos de referencia de contratos de ustedes, no basta solamente con colocar, se requiere un diseño arquitectónico LOT 350 de Revit. Ya, y eso es lo que uno ve, ¿no? Pero resulta que si van a colocar o si se van a atrever a colocar algo de BIM en sus contratos con los arquitectos o con los diseñadores, deben asociar protocolos y criterios de aceptación, que esos criterios de aceptación se definen con algo que se llama Plan de Ejecución BIM, PEP o BEP en inglés, o protocolos BIM. ¿Listo? Y esto, como ustedes lo ven en la parte derecha de la presentación, tiene un montón de definiciones que nos permiten evaluar con criterio lo que la persona nos va a entregar. Importante también entender el flujo del proceso de la iteración, cómo nos vamos a coordinar, cada cuánto nos vamos a ver, cada cuánto vamos a planear los sprints, que los sprints son esfuerzos cortos en el tiempo que nos permiten definir actividades, ejecutarlas y entregarlas de manera incremental para tener un producto incremental en el tiempo. Esto es muy importante tenerlo claro. Ahora, hay un concepto muy importante, ya después de que tenemos este brief, hay algo que se llama un Product Backlog. Y este Product Backlog deberían ser los requerimientos que nosotros les vamos a pedir a los diseñadores mínimos para que ejecuten, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un diseño esquemático, en fase de diseño esquemático, debemos decirle aquí al arquitecto cuál es el valor mío de esto para el negocio, cuál es la urgencia, qué prioridad tengo, cuál es mi historia de usuario y cuáles son mis criterios de aceptación asociados al diseño esquemático. Ejemplo, área de construcción 1.608 metros cuadrados, área vendible tanto, 2 tipologías de apartamento entre 70 y 110, 2 y 3 habitaciones, indivisos de 40 metros, cumplimiento de X de norma, eso es lo mínimo que yo le voy a pedir, ¿no? Si nos pasamos, por ejemplo, al esquemático, oiga, podemos ser tan precisos si tenemos índices de decirle, mire, tomar como base cimentación de X kilogramos por metros cuadrados, hablando del estructural, muros de tantos kilogramos por metros cuadrados, representar todo lo anterior en el modelo BIM, indicando muros de carga no estructurales, reglamento que debe cumplir, la simulación inicial que debe cumplir, todo lo que nosotros necesitemos que cumpla en una fase de diseño que no es tan detallada, sino que nos permite afinar los índices de la prefactibilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar, es lo que debería el Product Owner dejar con pelos y señales. Porque si solamente le vamos a decir hacer un diseño esquemático, pues les puede entregar cualquier cosa y cualquier cosa funciona, ¿no? Vale. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando tenemos esta lista de Santa Claus, ¿qué sigue? Sigue una parte de planear el sprint. Y cuando hablamos de planear el sprint, es sentarnos a trabajar de manera virtual, en este caso, con todo el equipo del proyecto. ¿Listo? En este caso el PO, el Scrum Master, el Squad, el QA Tester. Y lo que buscamos aquí es priorizar la lista Santa Claus que tenemos, según vieron que tenían una lista o una columna de priorización, y adicionalmente a eso resolver las dudas para poder estimar los compromisos. Normalmente, ¿qué pasa? Le decimos al de instalaciones, necesitamos esto para mañana. Ni siquiera sabe qué es lo que le estamos pidiendo, hace así y dice, perfecto, mañana. ¿Y qué pasa mañana? Que no entrega. Y así se va dilatando todo el tiempo. Entonces, es bien importante aterrizar muy bien los criterios para que luego el especialista o el squad diga, ah, me demoró 2, 3, 5, 10 días, un sprint, 2 sprint, 3 sprint, como lo definamos. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer o qué queremos lograr? No perder de vista el plan. Ojo, en este sprint planning debemos entender cuál es el objetivo. El objetivo, por ejemplo, es validar el modelo BIM estructural sugerido para alcanzar los objetivos de cuantías y cruzarlo con el arquitectónico. Ese es el objetivo. Todas las actividades asociadas a ese logro son las que deben estar en el sprint planning. Va a revisar los acabados. Los acabados no es un tema prioritario hoy en día. Lo que hoy en día nos va a marcar el sprint planning es eso. ¿Listo? Definir el sprint backlog, que es las actividades que vamos a ejecutar, y estimar el tiempo de ejecución.
Un punto muy importante, y va otro trick of the trade aquí. No debemos comprometer actividades que tengan restricciones propias o de terceros. Yo no puedo decirle al cliente, mañana te entrego el diseño de la cimentación si ni siquiera me han entregado el estudio de suelos. O sea, ¿bajo qué criterio voy a hacerlo si no hay un definition of ready listo? Entonces es muy importante entender que no debemos comprometer actividades que tengan restricciones propias de mi especialidad o que por un tercero no pueda cumplir. Si yo lo hago, pues vamos a seguir haciendo el mismo juego que hoy en día viene haciendo todo el sector de la construcción, ¿no? Entonces, pues esta es la idea. Ahora, cuando ya hacemos este sprint planning, viene toda la parte de ejecutar el sprint. Y aquí es donde necesitamos, no digo que vigilar a los diseñadores, pero sí entrar en una dinámica donde entendamos dónde están. Porque muchas veces, hasta que tenemos la sesión dentro de 15 días, dentro de un mes, o si bien nos va dentro de una semana, nos dimos cuenta que no han trabajado en nada durante toda la semana y un día antes empezaron a adelantar todo mi trabajo como proyecto. Entonces es muy importante trabajar, volver visible el compromiso. Hay diferentes formas. Ustedes yo creo que ya conocen el tema del término Kanban, que es un tablero que nos permite validar el progreso de actividades. Se puede manejar de 20.000 maneras. Normalmente se puede manejar como todo el backlog que tenemos comprometido, todo lo que nos comprometimos en el sprint, y el progreso está trabajándose, está en espera, está en revisión, y finalmente cuando entremos a la sesión de validación de lo que se hizo en el sprint, podamos decir, ya está listo, ya cumple, ya cumple, ya cumple. Si no, devolverlo. Un tema bien importante que siempre pasa, y es otro trick of the trade. Ya una vez nosotros iniciemos el sprint, no podemos atender bomberazos. Tenemos que definir un mínimo de actividades que hacer, porque normalmente todo urge, todo urge. Entonces, definimos ya que vamos a trabajar en 5 o 6 actividades, que es lo que nos da para la semana, según la dificultad y el grado de dificultad, pero luego el cliente quiere, entrégame el detalle de esto, entrégame esto. Entonces, empezamos con 4 actividades, terminamos con 10, y cuando hacemos la revisión del sprint resulta que no cumplimos nada porque el cliente nos metió golazos que eran ya urgentes, ¿no? Entonces, es bien importante que este tema lo tengamos aquí muy claro, y hay maneras muy sencillas. Esto lo pueden hacer tan sofisticado como en un software pago de cualquier Kanban que ustedes puedan encontrar, o en Excel, que creo que es lo más sencillo para todos. Y finalmente, nos vamos a hacer algo que se llama un sprint review. Y en este sprint review, lo que vamos a hacer es evaluar los criterios. Ojo, lo que ustedes van a ver en el video es la forma de evaluar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto cuando estamos trabajando en proyectos BIM? Que al cliente le entregan un proyecto y el cliente, como no sabe cómo validar eso que le entregaron, dice, bueno, no, y le muestran 2 o 3 tablas y el cliente dice, bueno. ¿Por qué? Porque como no sabe cómo evaluar la calidad de lo que están entregando y no tiene mecanismos para validar, pues cualquier cosa vale, y peor aún si colocaron ustedes en los términos de referencia modelo Revit Lot 300, que eso y nada es lo mismo. Entonces, pues no esperen que les entreguen algo bien cuando no tenemos o no definimos desde el principio cómo le íbamos a recibir al consultor. Entonces, este tema es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Hay muchas herramientas en internet y en el mercado que sirven para ejecutar esta parte de calidad de los modelos, y que pues son bastante importantes para la revisión. Igualmente la retrospectiva es un punto muy importante que nos permite ver si estamos haciendo compromisos así al dedazo, o si realmente esos compromisos, la velocidad de la ejecución de las actividades es tal que nos permite avanzar, ¿no? En todo lo que estamos definiendo de sprint por sprint. ¿Por qué es importante hacer esa fase de revisión? Porque nos permite aprender. Acuérdense que este tema es de aprendizaje. Si logramos identificar por qué no cumplimos en X o Y, no vamos a ser capaces de recalibrar objetivos ni recalibrar actividades para buscar en el siguiente sprint hacer una mejor gestión de de ese espacio de trabajo que definimos. ¿Listo? Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ir avanzando en la parte final, que es ¿qué logramos? Y aquí los quiero dejar con un punto antes de irnos a la dinámica de Kahoot, que es revisar con un ejemplo que nosotros hemos hecho aquí en Cemex, con un proyecto que algunos de ustedes ya conocen, que es la parte de hospitales móviles, donde trabajamos de esta manera.
definimos bajo las instrucciones de nuestro cliente del IMSS, el ISSSTE, qué es lo que se necesitaba, muy general, ¿no? No es más que esto, es nuestro backlog, y empezamos a desarrollar y a iterar, iterando una parte conceptual súper sencilla, fíjense que no tiene nada de espectacular este 2D. Luego lo pasamos de inmediato a la parte de 3D para empezar a identificar y a recorrer el proyecto. Luego ya empezamos a hacer un producto incremental un poquito más básico, donde ya empezamos a trabajar toda la parte de instalaciones con base en este esquemático que teníamos. Y finalmente pues, fuimos capaces de desarrollar un proyecto ejecutivo, donde cuando empezamos ya a hacer todo esto, a tener todo coordinado, lo pasamos a obra y en obra pues logramos hacer lo que hoy en día estamos haciendo en diferentes partes del país con este proyecto muy interesante de construcción modular, donde están viendo que del proyecto BIM sacamos todas las cuantificaciones, participaron todos los proveedores en la revisión de este modelo y permitimos hacer una gestión Lean en obra, una gestión que no les voy a decir que no existieron reprocesos porque les mentiría, pero reducimos en una tasa bastante alta la cantidad de reprocesos de este tipo de construcción. Entonces, esto nos dice que si realmente ejecutamos bien una gestión ágil y utilizamos el BIM para lo que se debe utilizar, que es sacar y centralizar toda la información, vamos a ser capaces de construir proyectos en un corto tiempo y de una manera mucho más eficiente como lo estamos viendo. ¿Listo? Hasta aquí va la presentación. Vamos a ir a una dinámica de Kahoot y vamos a tratar de hacerlo de tal manera que revisemos con esta dinámica la parte del entendimiento de la sesión. Adelante, Andy. Listo. Muchas gracias, Eileen, por la presentación. Muy interesante todo. Y pues bueno, como mencionabas, ahora vamos a pasar a esta dinámica de Kahoot para repasar pues todo lo que nos has comentado en esta sesión, ¿no? Les recuerdo que todos los que estamos ahorita conectados somos los que vamos a participar y los ganadores podrán ser acreedores a premios relacionados con tecnología y asesoría especializada de ConstruHub. Para comenzar, les vamos a pedir que por favor ingresen a www.kahoot.it y se registren con su mismo nombre y apellido que están utilizando en este webinar. Igualmente, lo pueden hacer el acceso a esta plataforma desde su PC o pueden usar la aplicación en el celular, dependiendo de cómo se les haga más fácil. Y también, una vez que ingresen, les va a pedir un PIN, que ahí sí lo vamos a proyectar en un ratito, para que puedan registrarlo y ahora sí les dé acceso a la sesión. Este es el número de PIN, 397-5264. Vamos a darle un momento a todos los jugadores para que puedan ingresar a la plataforma. Vamos a dar unos minutitos. Sí, déjenme les comparto el link. Ahí les compartimos el link para que puedan ingresar. Listo, vamos a dar 20 segunditos más, aprovechando a los que de pronto están ahí descargando la aplicación. Como a ustedes se les acomode mejor, ya sea desde su celular, que la verdad está bien interesante, desde su laptop. A los 60 arrancamos. Vamos 2 más. Bien. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Son 3 preguntas
20 segundos para responder. La idea es que ustedes vayan viendo en la pantalla la pregunta. Al final les va a salir cada una de las opciones y desde su celular van a marcar la opción que ustedes consideren es la correcta. Perfecto, vamos a iniciar. Cuando un proyecto tiene alta incertidumbre, tanto técnica como de requerimientos, lo mejor es trabajarlo. Y aquí van a ver las preguntas. Tienen 20 segundos. Muy bien, muy bien. Ahí estamos viendo. La respuesta correcta es mediante un enfoque adaptativo que responda a los cambios. Muy bien, por ahí había un tricky que era la 4, la verde, pero muy bien a los que pudieron leer rápidamente la respuesta. Vamos a seguir. Vamos calentando motores. La próxima está más sencilla. A ver, Aaron respondió primero, muy bien, y aquí vamos con el top 5. Todavía quedan 2 preguntas. El rol que debe retroalimentar al gerente de proyectos sobre el cumplimiento de las user stories es... Uy, muy bien, la verdad estaba interesante esa pregunta. Ojo, la retroalimentación de todas las user stories la debe hacer el de construcción, ¿no? Y el de construcción aquí lo catalogamos como el QA tester, ¿no? El contratista es el que le tiene que decir al product owner, oye, lo que pasó el diseñador pues no funciona o sí funciona, ¿no? Entonces ahí está muy bien. Listo, vamos la última tiene doble puntos y está muy sencilla. Aquí vamos a rescatar, vamos a ver si Aaron se mantiene. Aaron se mantiene y nos cambió aquí el podio, mira, muy bien. La siguiente tiene doble punto, así que ojo. Cuando estoy planificando un sprint, no debo comprometer actividades que tengan restricciones propias o de terceros. ¿Verdadero o falso? Muy bien, no se deben comprometer actividades que tengan restricciones, acuérdense. Si no, no tenemos el definition of ready. Lo que queremos es pasar al sprint planning todo lo que ya tenga definition of ready. Entonces, no debemos hacer eso. Listo, vamos a ver cómo nos quedó el podio. Ahora sí, nuestro top 3. Irving. Aaron. Lo destronaron. Gustavo Montelvo. Felicitaciones, Gustavo. Felicitaciones. Te vamos a contactar después de la sesión de Q&A. La idea es que las personas que ganaron en este podio pueden recibir, como bien mencionaba Andy, una asesoría de parte de nosotros de los proyectos. Los vamos a estar buscando para ponernos en contacto, ahora sí, revisar qué necesidades tienen, adicional a darles unas suscripciones a nuestra plataforma de colaboración construhub.com, donde van a poder trabajar de manera colaborativa por un mes con su equipo y probar lo que significa la colaboración entre diferentes personas. Listo, Andy, vamos a regresar a la presentación y vamos a revisar el Q&A. Muchas gracias, Eileen. Muy buena participación de todos y muchas felicidades a los ganadores.
Pues bueno, como comentaba Eileen, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo ahí algunas de parte de todos ustedes. Entonces, voy con la primera pregunta, Eileen, y lo que nos están preguntando es, ¿cuál es tu recomendación para iniciar con la implementación de BIM en un área de ingeniería y proyectos? Actualmente trabajamos de manera colaborativa, pero de la forma tradicional. ¿Qué nos puedes comentar? Súper. Mira, la recomendación más grande y siempre lo que trato de hablar con las personas que tengo contacto es, antes de pedir un modelo 3D, hay que revisar qué es lo que queremos de ese modelo 3D y son los usos y la información que queremos recibir. Entonces, ¿por dónde debemos arrancar una implementación? Definiendo muy bien mis requerimientos como empresa, háblese protocolos, RFPs de contratación, criterios de aceptación de ese modelo para tener las bases suficientes de la interacción BIM que le vamos a solicitar al diseñador. Adicionalmente, yo considero un punto muy importante y es evaluar si realmente el diseñador tiene la capacidad de hacer un proyecto BIM o simplemente el diseñador va a subcontratar el modelo 3D, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo lo que les recomendaría ahí es definir muy bien los criterios de trabajo, las reglas del juego, como lo vimos acá, hacer una prueba, validar que el diseñador tiene las capacidades y los skills para trabajar de manera colaborativa, no solamente hacer un modelo 3D en Revit, porque eso lo hacen todos, y con base en eso, definir quién sí es apto y quién no para realmente hacer un proceso de colaboración BIM. Con base en eso, ya definir el proceso de desarrollo del proyecto, que estaría súper bien si lo pueden hacer de esta manera que es adaptando una metodología ágil. Y ya con eso, ahora sí, hablamos del tema de modelo 3D. Entonces, primero, definir qué quiero, usos BIM, criterios de calidad, criterios de aceptación, definir mis bases de contratación de diseño, asociar, ojo, asociar la entrega del diseño con el cumplimiento no solamente de mis criterios de modelo BIM, sino de mis criterios de costo. Y con base en eso, ahora sí hablamos con el diseñador, con el estructurista, para que si con todo eso que le estoy pidiendo entra al juego, ese es el bueno. Si no, pues vamos a saber que es una persona que va a seguir trabajando de manera tradicional, aunque por encima traiga una capita de modelo 3D. Muchas gracias, Eileen. Vamos con una segunda pregunta. Aquí es la misma persona, nos está haciendo dos preguntas, así es que a ver si de manera muy concreta nos puedes aterrizar ambas respuestas, Eileen. Pero lo primero que nos pregunta esta persona es, ¿el aseguramiento de la calidad del proyecto en diseño y ejecución puede ser una figura unilateral o debe incluirse dentro de las figuras de coordinación? Esa es la primera pregunta que nos hace, y la segunda es si existe alguna metodología para asegurar la calidad durante la ejecución y entrega del proyecto que no genere reprocesos, cambios de último momento y que se traduzca en costo y tiempo de ejecución. Súper. Mira, no hay una regla general de si debe ser de manera unilateral. Mi recomendación, lo que yo sí busco hacer o recomendarle al cliente es que no seamos juez y parte, ¿no? Aunque tengamos una coordinación interna como proyectos o la coordinación de diseños o coordinación de proyectos dentro de la empresa, siempre es importante ver si no estamos en la capacidad de asegurar el trabajo de un tercero, buscar una doble validación, como una interventoría de calidad con un tercero que nos ayude a hacer ese double check de validación de lo que el tercero nos está entregando. En mi caso es lo que yo promuevo, de hacer una validación en doble sentido y buscar que si el día de mañana ustedes tienen esta figura de algún consultor que les esté ayudando a esquematizar o a gestionar este proceso BIM dentro de su empresa, sea esa figura de QA, ¿no? Del que trabaje toda la parte de aseguramiento de calidad, de Q&A, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo claro. No hay una fórmula, la verdad, ahí sí, yo lo que soy muy sincera con ustedes es, si no definimos muy bien lo que queremos hacer, cómo queremos controlar el proceso, ojo, el proceso, cómo queremos definir los criterios de aceptación de los entregables y cómo amarramos esos entregables al dinero, al flujo de dinero que le estamos entregando al diseñador,
difícilmente vamos a poder tener un aseguramiento de calidad. Y un punto muy importante, ya hablando a nivel de tecnología, es tener en cuenta estos model checker. Si ustedes buscan en internet model checker, Revit, model checker, BIM, van a encontrar muchos que lo que van a hacer es, bajo una parametrización previa, darles a ustedes la seguridad de que van a pasar ese modelo BIM por prueba ácida, que es este model checker, y van a poder tener ustedes la definición de que sí cumple y que no. Y lo que no cumpla, se lo regresamos al cliente, al proyectista, y lo que sí cumpla, pues pasa a la siguiente fase. Entonces, son las formas de tener un aseguramiento de calidad. Hay diferentes maneras, depende mucho del tiempo, del proyecto y del presupuesto que tengan para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Y creo que nos queda espacio para una última pregunta. Aquí nos preguntan, ya es un tema como más operativo, nos dicen, o la inquietud que tienen es, ya que todos estarían enterados de los cambios, ¿hay algún señalador en este sistema que diga esto fue lo que cambió? Es decir, que se indique qué fue lo que se cambió en el transcurso. Porque en proyectos grandes, si hacemos un cambio de una trave, es difícil que alguien se ponga a ver esa trave en específico. Es decir, si alguien hace un cambio y nadie lo ve, ese cambio podría no aplicarse. Aquí, ¿cómo se puede ver en el sistema? Mira, hay muchas formas. Está la forma directamente desde el modelo. Mira, hay dos formas. Uno, el flujo, que el flujo se debe seguir y ya luego cuando podamos tener acceso, ya sea un BIM 360 o el mismo ConstruHub que nosotros tenemos ese flujo, marcar cada uno de los cambios y ver los estatus de aprobación nos da mayor conciencia de qué cambió, pero como sabemos que toda la gente no revisa el modelo porque no saben manejarse en el modelo, existe una forma de cruzar versiones. Entonces, puedo cruzar una versión anterior, la modificada, hacer el merge y me va a decir, de esta versión 1 a la 2 cambiaron X, Y, Z, W. Entonces te va a enunciar qué fue lo que cambió, te compara esos dos modelos y tú ya vas a poder hacer una notificación de manera abierta con los interesados de decir, señores, esta nueva versión, que es la versión aprobada última milla para obra, tiene estos y estos cambios. Yo considero que más allá de promover el cambio no va hasta ahí, el cambio va hacia recabar la información anterior que tengan en obra y volver a lanzar la información con la última versión que se tenga, porque ahí es donde normalmente perdemos todo lo bien que venimos haciendo en la parte de preconstrucción. Ya cuando lo lanzamos a obra nos damos cuenta que el maestro Pepito está construyendo como él quiere, ¿no? Entonces es importante recogerle los planos al maestro Pepito y darle los nuevos planos, explicarle qué cambió y por qué cambió, y ya con base en eso asegurar que la última milla, que es la milla más peligrosa en temas de cambios y reprocesos, esté alineada a los últimos cambios de diseño que se generan a través de esta comparativa de modelos. Entonces, es una dinámica de flujo, de proceso, que si lo seguimos bien, pues en obra deberíamos conectar la preconstrucción con la última milla en la parte de construcción. Muchas gracias, Elin. Pues bueno, con esta última pregunta cerramos esta sesión. Nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron durante toda esta conferencia magistral. Gracias por conectarse y que tengan un muy buen día. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.